Así es. Le he comentado mis pretensiones a su hija. Debería haber sido más considerado conmigo antes de dar ese paso. Tiene usted toda la razón del mundo. Pero si no lo he hecho así, no ha sido con la intención de ofenderla, ni de pasar por encima de su autoridad. Pues se ha lucido usted. Si me he comportado de esta forma tan irregular, ha sido para asegurarme que la respuesta de su hija era sincera, que no estaba forzada por nadie. Mi hija es libre de elegir a sus pretendientes. Yo nunca la obligaría a nada. Decisión que la honra. Pero yo necesito saber a ciencia cierta que si ella me da el sí, es porque está ilusionada con nuestro enlace. Ildefonso, por favor, de no ser así, yo tampoco lo consentiría. Lo único que deseo en esta vida es encontrar una joven que me ame y la que poder amar yo. Y yo deseo de corazón que eso sea así con Camino. Me alegro que comprenda mis razones para alterar el orden natural de las cosas. Y por favor, no se tome mi atrevimiento como una falta de respeto. Y yo me alegro también que me haya dado estas explicaciones. No se preocupe. Estoy segura de que aceptará su propuesta. Ojalá sea así. Me hará muy feliz que ella sea mi prometida. Cuente con ello. Muchas gracias. Con Dios. Con Dios. ¿Lo has escuchado? Sí. Y no veo bien que le dé tantas esperanzas a Ildefonso. He sido realmente sincera con él. Madre, usted sabe de sobra que eso no es cierto. Camino está muy lejos de aceptar su proposición. Eso ya se verá. No deberían haberse molestado en organizar una cena de bienvenida. Por favor, don Armando, es lo mínimo. Nos alegramos mucho de tenerles de vuelta. Nosotros también nos alegramos de haber regresado. Me tienes que poner al tanto de todo lo acontecido en mi ausencia, Rosina, que nos tenemos que poner al día. No ha pasado nada, cosas de poco interés. Pues a mí no me parece una fruslería que hayan asesinado a Úrsula. Sí, ese sí que es un suceso de calado, sí. Sí, pero aparte de eso apenas ha pasado nada. Todo tranquilo como una balsa de aceite. Ya te iré sacando más cosas. Te conozco bien y me da que algo te estás escondiendo. Oye, nada, no sé qué estarás pensando. Ay, Casilda, te he traído un obsequio de París. Ay, muchísimas gracias, doña Susana. Es usted muy amable. De París, de la Francia. La caja es pequeña, pero los bombones son riquísimos. Las cosas realmente exquisitas vienen en porciones pequeñas. Pachasco que sí. Como yo. Muchas gracias, doña Susana. Es mucho más de lo que me esperaba. Como no me esperaba nada. Has hecho mal en traerle nada a Casilda. Ahora cada vez que viajemos esperará algo para ella. Ay, ¿qué quieres que haga? Me siento espléndida desde que he vuelto. Además, los últimos días que pasé aquí, llevé un poco al traste a Casilda. Se lo quería compensar. Pues te sentías tan generosa haberme traído los dulces a mí. Los voy a apreciar mucho más que esa rémora de mujer que tenemos por servicio. Ya te convidaré ya, aunque solo sea para que me pongas al día de todo lo que ha pasado. Que ya te digo que no es para tanto. Solo 4 o 5 cosas. Para empezar, lo de Úrsula ha sido un bombazo. Y después está la boda de Felipe. Bueno, y lo de la pintora ni le cuento. ¿A qué pintora te refieres? ¿A cuál va a ser? A la única que hay en el barrio, doña Maite. ¿Qué quiere decir Casilda? ¿Ha pasado algo gordo y nos lo estáis ocultando? Tía, ¿cómo puede pensar tal cosa? No, lo que quería decir esta papisosa es que Maite ha vendido muchos cuadros en la exposición. Sí, sí. Es algo que nadie en el barrio podía esperarse, un éxito semejante, ¿verdad? Ay, no sabía nada. Me alegro muchísimo, sobre todo por ti, sobrino. Me ha sorprendido que hayas abierto una galería de arte, pero me sorprende más que te dé dinero. Maite es toda una artista. Tiene unas manos prodigiosas. A ver cuando regresa de su viaje. Y le puedo dar la enhorabuena. No sé a qué ha tenido que volver Ildefonso por aquí, la verdad. No seas tan arisca. El muchacho se interesa por ti. Y eso debería halagarte. No lo hace ni una pizca. No me interesan sus proposiciones.
No puedes considerar ni por un momento la proposición de Ildefonso. No. No le amo y no voy a malgastar mi tiempo con él. Amo a Maite con todo mi ser. No quiero volver a escuchar ese nombre. Entonces no volvería a decir nada. No puedes sobrar con un poco de sensatez. ¿Cómo puedes rechazar al nieto de un marqués? Estoy harta de escuchar esa perorata. ¿Cuándo va a dejar de tratarme como si fuera una mercancía que se tiene que vender al mejor postor? Ese muchacho llegará a ser marqués. Y la que se case con ella, marquesa. ¿Te parece poco? A usted lo único que le interesa es el prestigio de mi pretendiente, ¿no? Su posición social, su fortuna. No tiene una pizca de corazón. Lo único que quiero es proporcionarte la mejor vida posible. No lo consigue. Me asquea ese negocio que tiene entre manos. Hazme caso. Búscate un futuro donde puedas llevar una vida confortable y decente. No sé por qué piensa que tenemos las mismas necesidades. A mí no me importa salir adelante con mi propio esfuerzo. No necesito que venga ningún hombre a protegerme de nada. ¿Acaso a mí me han regalado este negocio? Hablas así porque siempre lo has tenido todo. Porque siempre me he preocupado de darte una vida cómoda. No es capaz de ver nada más allá de lo material, ¿verdad? Yo no estoy hablando de sentimientos puros y profundos, de amor verdadero, no de sucio dinero. No es capaz de entender lo que siento, de tener consideración conmigo. ¿Cómo puedes hablar de consideración cuando tienes a Ildefonso sufriendo por ti? Te estás escondiendo detrás de una niña malcriada que no se atreve a dar una contestación. Basta de reproches, por favor. Hablaré con él. Lo cierto es que no es mala persona y le he cogido aprecio. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y cuánto antes? Será cuando tenga que ser. Cuando me sienta preparada para ello. Está bien, hija. No quiero forzarte. Una cosa le dejo clara. Mi respuesta va a seguir siendo un claro y rotundo no. Ay, Liberto, menos mal que se han ido temprano. A punto han estado de descubrir el pastel. Desde luego no podemos seguir así, Rosina. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Ay, yo casi la mato, ¿eh? Casi les cuenta que su sobrina está detenida. Cariño, creo que tenemos que decirles la verdad. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? ¿Acaso te crees que se van a tomar a bien lo de la cárcel y lo de la acusación que tiene pendiente? Pues seguro que no, pero las cosas son como son. Tenemos que mantenerles al tanto de lo ocurrido. No hay otra salida. Hablaré con Armando. Bueno. Pero a Susana no le digáis nada, ¿eh? De ella me encargo yo. Yo sé cómo tratarla. No. Prefiero encargarme yo de ambos y terminar con este asunto. Hazme caso. Es mejor así. ¿Eh? Ahora voy a cantarle las 40 a Casilda. A ver si aprende a tener la boca cerrada. Sí, es una pena que estén en obras. Ya podrás saludarlos en otra ocasión. Me resulta curioso el recorrido que has cogido para nuestro paseo. No nos hemos encontrado con nadie. Ah, pues sí, tiene usted razón. Habrá sido casualidad. Cuénteme, ¿cómo fue su misión en el extranjero? Muy complicada. La situación en Europa se puede calificar como poco de convulsa. ¿No puede darme más datos? Pues poco más allá de lo que pueda conocer la prensa. Tenga en cuenta que en este tipo de encargos lo que prima es la discreción. ¿Ve? Esos son los valores que no deberíamos perder nunca. Y mantenerlo en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? En más de una ocasión se lo he comentado a su sobrina. Pues mire, ahora que la menciona, quiero organizar una cita en cuanto llegue de su viaje. Estoy deseando ver su estudio. Ah, sí, claro, le entiendo que quiera organizar una visita y verla. Pero me temo que eso no va a ser posible, don Armando. ¿Por qué razón? ¿No va a regresar pronto? Sí. Es que creo que hay algo de mucha enjundia que debería saber usted. Maite está en prisión. Está diciendo. Ya me gustaría que no fuera cierto, pero no es así. Maite en prisión. ¿Por qué? La acusan de tener una conducta indecorosa con una joven. Al parecer la han denunciado. Al parecer la han denunciado por seducir a una joven. Pues me duele profundamente lo que me cuenta, pero he de confesarle que no me pilla completamente de sorpresa. ¿Cómo? ¿Es que conocía los gustos ya de su sobrina? Así es. Pensé que estando en España dominaría sus impulsos. Confiaba en que no se permitiría llevar la misma vida
distendida que llevaba en París. Seguro que los ambientes bohemios de la capital de Francia son más permisivos con estos asuntos. Sin duda. Cuando me decidí a recomendársela, pensé que no se atrevería a mostrar sus debilidades morales. Nos pilló por sorpresa, don Armando. No supimos ver lo que se estaba cociendo. No, ustedes no tienen la culpa de nada. Me consta que su madre habló con ella muy seriamente antes de que viniera. El objeto de este viaje era que reflexionara sobre su estilo de vida. Uf, pues me temo que no ha servido de nada. Maite lleva años dando disgustos a la familia, pero nunca se había comportado de forma tan temeraria. Tendré que tomar cartas en el asunto. De alguna manera, he de sacarla de este entorto. Sí, pero quiero que sepa que no ha estado desvalida. Yo mismo le he proporcionado un abogado. Y le agradezco su interés. Lo que siento es haberle involucrado en este problema. No, don Armando, por favor, no tiene por qué disculparse. Quiero que sepa que estoy a su entera disposición. No, voy a dejarle. Quiero ir a casa y meditar cómo puedo abordar este tema. Con Dios, don Armando. Con Dios. Don Liberto, perdone que le entretenga, pero no he podido evitar ver cómo hablaba con el tío de Maite. Necesito, por favor, saber cómo van las cosas. ¿Va a ayudar don Armando a Maite? Sí. Ya le he puesto al tanto de cómo está el asunto y se va a hacer cargo de ella. Gracias a Dios. Él es un hombre muy influyente y seguro que le podrá prestar buena ayuda. ¿Me mantendré informada? Desde luego que sí. Pero tienes que ser muy discreta, Camino. Ni don Armando ni mi tía Susana imaginan lo que ha habido entre tú y Maite. No se preocupe. Prometo colaborar en todo lo que me sea posible. Cuente con ella. Me alegro de verle, tío. Me gustaría decir lo mismo, pero me duele verte pasando por este trance. Ya sabe que me gusta jugar con fuego. Y al final me he quemado. Te trata correctamente. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Bueno, todo lo bien que se puede estar encerrada en una celda. ¿Has visto dónde te han traído tu mala cabeza y tus peores costumbres? No pienso dejar de ser como soy. Aunque eso acarree funestas consecuencias. Tenía la esperanza de que en este lugar no te atrevieras a seguir con tus aficiones, que reconsiderarías tu estilo de vida. Pues ya ve que no. Estoy muy decepcionado con lo que has hecho. ¿Es cierto que has caído tan bajo? Has pervertido la menor. No, claro que no. Mienten los que te denuncian. Sí, tío. No pretendo que me comprenda. Hace tiempo que renuncia a eso, pero le ruego que me crea. ¿Insistes en que no has cometido ese crimen? ¡No! Una cosa es que sienta amor por las mujeres. Y otra, muy distinta, que sea capaz de todo. Jamás haría algo así. Tiene que creerme, por favor. Soy inocente de la infamia de la que me acusan. Me consta que, a pesar de todo, siempre te has comportado con cierta corrección. Sí. Todas las mujeres a las que he amado tenían la misma inclinación que yo. No sería capaz de obligar a alguien a hacer algo que no quisiera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Me puedes dar una explicación? Estoy segura de que la muchacha que me denunció lo hizo forzada o pagada por alguien que busca mi ruina. Entiendo. ¿Tienes alguna sospecha sobre
¿Quién te puede querer tan mal? Medita tus palabras, es una acusación muy grave. Soy consciente de ello. Muy bien. Si me das su nombre, haré todo lo posible porque retire la denuncia. ¿De quién se trata? Felicia Pasamar.